Muy buenos días, amados hermanos de la iglesia en Palmira, amigos y demás invitados. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede. Está transcurriendo esta semana y ha sido voluntad del Señor darnos un día más de vida y salud y de poder buscar su presencia. Quiero invitarlos en esta mañana para que leamos el Salmo número 18 y vamos a leer de los versos 32 al 36. Este salmo, ahora que terminemos, tú puedes, mientras terminas ahora tu desayuno, puedes terminar de leerlo todo y seguir meditando en lo que vamos a charlar en esta mañana. Salmo número 18 y vamos a leer de los versículos 32 al 36. Acompáñame en la lectura entonces de la palabra y oramos al Señor. Dios, dice la Escritura, Dios es el que me ciñe de poder. Salmo 18, versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Vamos a orar, inclina tu rostro. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día que nos das. Fue tu voluntad que hoy pudiéramos despertar con vida y salud, Señor. Nos diste el día de ayer y agradecemos todas las bondades y la misericordia y la gracia que tuviste con nosotros ayer. Hoy estamos comenzando un nuevo día por tu voluntad, Señor. Y queremos iniciarlo como lo hacemos cada día, Señor, confesando con nuestra boca tu señorío, tu grandeza y todos tus atributos que te hacen único, Señor, en todo el universo. Todos esos atributos propios de ti, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu justicia, tu bondad, tu amor, tu benevolencia, tu paciencia, tu poder, tu conocimiento, tu omnipresencia, todo, Señor, ese listado de esos hermosos atributos, tu santidad, todo, Señor, que te hace único. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir perdón por nuestros errores, por nuestras faltas. Cúbrelas con tu gracia, Señor, y ayúdanos cada día a crecer, a ser mejores para ti, a dejar el mundo de la carne con el cual nos apartamos de ti y acercarnos más a ti por medio de tu palabra y de tu Espíritu, Señor, y de la fe que has colocado en nosotros. Ayúdanos a vencer nuestra carne, que es nuestro enemigo, a vencer el mundo, que es nuestro enemigo, y a resistir al diablo para que huya de nosotros, que también es nuestro enemigo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Ayúdanos, Señor, en esta lucha que enfrentamos cada día con nuestros tres grandes enemigos. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos enfrentarlos. Somos presa fácil de ellos, Señor. Tú conoces nuestras debilidades y nuestras luchas. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos por tu gran amor, por tu gran misericordia y por amor a ti mismo, Señor, como lo dice tu palabra. Señor, danos hoy tu palabra. Dice aquí tu palabra que tú eres quien nos ciñe de poder y quien hace perfecto nuestro camino, quien hace nuestros pies como de siervas. Tú nos ayudas, tú nos das, Señor, estas capacidades y nos haces estar firmes sobre las alturas. Tú eres, Señor, eso no viene de nosotros. Nosotros no somos capaces de nada de estas cosas, Señor. Somos débiles, somos frágiles. Eres tú, mi Señor, quien nos da fuerza, quien nos adiestra, quien nos empodera, quien nos guarda, quien nos acompaña, quien nos sustenta, quien nos levanta, quien nos rescata, quien nos cura, quien nos alienta, quien nos consuela. Todo lo haces tú, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Nosotros debemos esforzarnos y ser valientes, y claro que sí. Debemos creer en Cristo como lo vimos ayer, sí, Señor. Pero aún esas capacidades tú nos las das. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos humildemente. Queremos encomendar en tus manos entonces este resto de tiempo que vamos a tener de este devocional. Danos entendimiento con el poder de tu Espíritu.
Danos iluminación con el poder de tu Espíritu para entender tu verdad. Que guardemos estas verdades que estamos meditando en estos devocionales y que lo podamos compartir con todas y cada una de las personas que sabemos que necesitan también escuchar estas verdades. Ayúdanos, Señor, y oramos por cada una de estas personas. Entre ellos hay familiares y amigos nuestros. Te damos gracias, Señor. Y oramos por las personas que hoy por primera vez tal vez van a escuchar estos devocionales. Ayúdales y ayúdanos, Señor, a entender tu verdad. Te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno un cafecito a esta hora. Vamos a continuar, amados hermanos y amigos, entonces, con el estudio de estos temas tan importantes, lo que Jesús exige del mundo. Los mandamientos de Jesús, porque eso fue lo que Él dijo. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos a las naciones, enseñándoles a guardar lo que yo he ordenado, a que obedezcan lo que yo he ordenado, a que cumplan con mis exigencias. Y eso es lo que estamos estudiando en estos devocionales. ¿Qué fue lo que Jesús ordenó? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? ¿Cuáles son esos mandamientos que Jesús pidió que se guardaran para ser sus discípulos? Ayer vimos uno de ellos y hemos estado estudiando, recordemos el de ayer. Jesús dijo, crean en mí. Y explicamos por qué debemos creer en mí y qué significa un poquito, porque esto nos daría, este mandamiento de Jesús, creer en mí, nos daría tranquilamente para más de una semana de meditación solamente de ese mandamiento. Fue un resumen muy condensado. La invitación es para que te comuniques con la iglesia, con nosotros, y con mucho gusto te ayudamos para aclarar más y despejar tus dudas que muy seguramente han surgido. Preguntas que quedan. Vamos hoy a mirar otro mandamiento más de Jesús, otra ordenanza más de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a leer la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 37. Repito la cita, Mateo 10, 37. Leamos la escritura. Dice la palabra de Dios: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¡Wow! ¡Qué palabra! Y vamos a leer ahora el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 42. Juan 8, 42. Dice la Escritura: Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Hay muchos otros versículos que podemos encontrar referente a este tema que vamos a compartir en este tiempo. Jesús está diciendo, en otras palabras, en estos versículos, amadme. Es decir, Jesús pide ser amado. Y Él da la señal del cómo y por qué también. ¿Y qué significa amar a Jesús? Jesús ordena los sentimientos. Él exige, por ejemplo, que gocemos en ciertas circunstancias. Mateo 5:12. Que temamos a la persona indicada en Lucas 12:5. Que perdonemos de todo nuestro corazón en Mateo 18:35. Y así sucesivamente. Si es correcto tener un sentimiento, Jesús puede exigirlo. Por eso Jesús lo exige. El hecho de que uno pueda estar tan corrompido como lo están todos los hombres y que no pueden experimentar esos sentimientos en forma correcta, en forma apropiada, entonces es porque Jesús en el corazón del hombre es quien produce ese cambio y ordena el corazón del hombre, ordena la mente del hombre, el Espíritu Santo de Dios. Y como dice el libro del profeta Jeremías y el libro del profeta Ezequiel, recibimos un corazón para amarle y para temerle. El amor por Jesús no es menos
no es menos que un profundo cariño. La exigencia de Jesús de que lo amemos puede comprender algo más que un sentimiento profundo de admiración hacia sus atributos. Muchos aman a Dios, dicen amar a Dios. Muchos aman a Jesús, dicen amar a Jesús. Pero cuando vamos a evaluar la razón del por qué y en qué consiste ese amor que manifiestan muchas personas tener por Dios, por Jesucristo, encontramos en profundidad, en un análisis detallado, que se debe únicamente por un interés. Porque tal vez recibieron un favor y un milagro. Es decir, aman a Jesús, creen amar a Jesús por lo que Él hizo por ellos, por un interés. Pero realmente no lo aman por una convicción distinta. ¿Y cuál es esa convicción que debe ser distinta? Te estarás preguntando. Bien, quien ha nacido de nuevo y quien está entendiendo el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo revela en nuestro corazón que nosotros debemos amarlo a Él por lo que Él es y no tanto por lo que Él hace, porque eso sería amar por un interés. Y nosotros debemos amarlo porque, como lo dice el Señor, al Señor tu Dios amarás y solo a Él lo servirás. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la ley moral de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a Él solo honrarás y servirás. Y ninguno de estos mandamientos que están en la Biblia que te acabo de decir, nos da una señal que debemos hacerlo por lo que Él hace, porque eso sería un amor por interés basado en obras. Y nosotros debemos amar a Dios, a Cristo, es por lo que ellos son, porque de ellos y para ellos es la gloria. Y solo ellos son buenos, santos, puros y perfectos, y solamente ellos merecen ser amados. Ninguna otra cosa merece ser amada, honrada y respetada, sino solo nuestro Dios, porque Él es santo, 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 al igual que su Hijo. Jesús exige que nuestro amor sea algo más, por lo tanto, que buenas acciones. Se encuentra en Juan 14:15. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quien dice amar a Jesús, pero no guarda sus mandamientos, entonces el tal no lo está amando conforme a su voluntad. Si alguien dice amar a Jesús, pero ni siquiera conoce sus mandamientos, pues mucho menos cómo lo va a amar. A veces las personas usan estas palabras para decir que amarlo es guardar sus mandamientos. Eso no es lo que Él dice, sino que guardar los mandamientos de Jesús viene de nuestro amor hacia Él. No separa acciones de amor, pero sí hace una distinción entre ellos. Primero lo amamos, luego, debido a esto, como estamos rebosantes de felicidad, hacemos lo que Él dice. Primero lo amamos, y como prueba y manifestación de ese amor, nos esforzamos y nos deleitamos, esforzándonos, procurando hacer lo que Él ordena que se haga. ¿Y qué es lo que ordena que se haga? Guardar sus mandamientos. Asimismo es la ley moral de Dios. Ningún hombre puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Pero nos esforzamos por obedecer, conocer y amamos la ley del Señor. Y anhelamos obedecerla y nos esforzamos en obedecerla como prueba de nuestro amor, para manifestarle nuestro amor. Que nos esforzamos y que deseamos esforzarnos en amarle como Él quiere que se le ame. Nadie debe entender que debe obedecer la ley para ser salvo. No, no obedecemos los mandamientos del Señor para ser salvos. No obedecemos la ley para ser salvos. Nadie necesita obedecer la ley para ser salvos, porque eso sería una salvación por obras, no sería gracia. Nosotros obedecemos, nos esforzamos por obedecer la ley del Señor
es como prueba de nuestro amor, para manifestarle nuestro amor, nuestra honra y nuestro respeto, no para salvación. Porque si la salvación del hombre dependiera de la obediencia perfecta a toda la ley y los mandamientos, 1, ya no sería gracia. 2, nadie podría ser salvo porque ningún hombre en su carne mortal puede cumplir con este requisito. 3, la obra de Jesucristo entonces fue insuficiente, fue innecesaria. Por esas razones entonces no lo hacemos con ese objetivo. Un hijo de Dios busca obedecer la ley de Dios, los mandamientos del Señor, para demostrarle su amor, para manifestarle su amor, para mostrarle su esfuerzo, de ese deseo de crecer en santidad, de crecer en madurez, para crecer en eso que debemos todos esforzarnos, crecer en esa santidad. Y para que Él vea que sí realmente deseamos amarle como Él desea que se le ame, no para salvación. No confundamos la salvación con la tarea de amarlo a Él y el por qué amarlo. El amor por Jesús emana de una nueva naturaleza, por lo tanto. La exigencia de Jesús de ser amado de esta manera da a entender que debemos tener una nueva naturaleza. Cuando el Señor nos dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Aquí el Señor no está diciendo que tú debes hacer a un lado a tu papá y a tu mamá o a tus hijos. Él no está diciendo eso. Él está diciendo es que el amor que debemos tener por Él debe estar por encima de cualquier otro amor que nosotros podamos tener a algo distinto a Él. Debe estar por encima. Él no está diciendo nunca, ni dijo nunca, deja de amar a tu padre y a tu madre para que me ames a mí. Él no dijo eso, eso no es lo que dice aquí. Pero lo que sí dice es que el amor que debemos tener al Señor, sí debe estar por encima, ocupando ese primer lugar en ese orden, por encima del amor que aún podamos tener a nuestros padres o a nuestros hijos. Eso es lo que significa ese mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Debemos amar a nuestros padres? Claro que sí, y no solamente amarlos, honrarlos. ¿Debemos amar a los hijos? Claro, son nuestra obligación. Dios da a los hijos como una bendición y hay un deber con los hijos. Pero el amor por nuestros padres, por los hijos, por nuestros esposos, por nuestras esposas, el amor a Dios debe estar por encima. El amor que debemos tener por Dios, por Jesucristo, con ese amor cubrimos, es como una sábana que cubre todas nuestras demás responsabilidades morales del amar a nuestros seres queridos, padres, hijos, hermanos. Todo esto está aquí y está cubierto por el amor que tenemos por Dios. Y cuando el amor que tenemos por Dios realmente está en el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra intención, en nuestra responsabilidad, créanme que entonces el amor que manifestamos por los padres, por los hijos, por los hermanos y así sucesivamente, será un amor que es conforme a la Escritura. Será un amor bueno, será un amor correcto, porque está direccionado por la voluntad del Señor, está direccionado por el Espíritu Santo, está direccionado por el conocimiento y la aplicación del mensaje de la palabra de Dios. No te dé miedo decir y colocar a Dios en ese primer lugar. Debes hacerlo, tú debes preferir a Dios por encima de. Y cuando lo haces, asimismo vas a amar a tu esposa y a tu esposo, si eres, estoy hablando a las hermanas. Asimismo van a amar a sus hijos. Asimismo nos vamos a amar también a nosotros mismos. Recordemos que la Escritura nos dice que nos amemos también a nosotros mismos, pero no con ese amor filosófico del mundo hedonista y totalmente descontextualizado. No estamos hablando de esa forma de amor al yoísmo. No, estamos hablando de un amor que es guiado por el Espíritu Santo, un amor bueno, un amor santo, un amor perfecto, un amor que es permeado por los valores de los mandamientos, por los valores del Evangelio de Jesucristo, un amor correcto, un amor sin engaño, un amor sin mentiras, sin trampa, sin falsedad.
Así es el amor que Dios pide, así es el amor que Cristo pide. Y sobre todo que ese amor que estamos explicando son señales, como lo estamos entendiendo, de que realmente alguien está amando como lo dice la Escritura, de que alguien realmente es hijo de Dios, que alguien realmente es un discípulo de Jesucristo, que Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si alguien dice amar a Cristo, si alguien dice ser cristiano, y si alguien dice amar a Cristo, pero es un mal esposo, se está engañando esa persona, o una mala esposa, se está engañando. Si alguien dice amar a Cristo, pero no ama a sus hermanos en la iglesia, ese no es un verdadero cristiano o cristiana. Si alguien dice amar a Cristo y se llama cristiano a sí mismo, pero no ama a sus hijos, entonces el tal se está engañando. Y así sucesivamente. Hay señales, por lo tanto, lo estamos entendiendo en esta mañana, que nos muestran si nuestro amor realmente es conforme a la verdad del Evangelio y si es de acuerdo conforme a la verdad, por lo tanto, de la palabra de Dios. Evaluémonos en esta mañana de qué manera estamos manifestando ese amor que decimos tener a Cristo. Lo podemos revelar, mostrar, presentar por medio del amor, hablando a los esposos de nuestros esposos o nuestras esposas. Puedo demostrarlo porque debe de ser demostrable. Tú dices amar a Dios, hermano, permítame hablo con tu esposa de qué manera estás amando a tu esposa. Igual para las hermanas, para las mujeres cristianas. Si tú, hermana, me dices yo amo a mi esposo, permíteme hablar con tu esposo para ver de qué manera te está amando. Lo estás amando. Y así puedo medir tu amor que dices tener a Dios. Permíteme hablar con tus hijos. Y así podemos medir el amor que dices tener a Dios. Permíteme hablar con los hermanos de tu iglesia. Y así podemos medir el amor que dices tener a Dios y a Jesucristo. Permíteme hablar con tus amigos, con tus jefes, y así podemos medir el amor que dices tener a Dios y a Cristo. Son elementos que nos permiten medir esas frases que pretendemos presentar como verdad en nuestras vidas y estilos de vida cristianas. Miren qué fácil nos podemos engañar, pero hay parámetros que nos permiten medir y evaluar si realmente estamos bien enfocados, bien enrutados, si estamos caminando bien por el lado derecho. Espero haber sido claro. La invitación entonces en esta mañana, ¿de qué manera estoy amando al Señor? ¿De qué manera estoy amando como el Señor me lo dice? ¿Conozco esa manera como Dios quiere y Cristo quiere que se le ame? ¿Me esfuerzo por conocer sus mandamientos, para obedecerlos, para así demostrarle a mi Señor que le amo? ¿Me esfuerzo por amar a mi esposa o a mi esposo para demostrar al Señor que realmente le amo y que deseo obedecerle para demostrarle mi amor? ¿Lo hago asimismo con los hijos, con los padres, con los hermanos en la iglesia? Mire que la Biblia nos enseña muchas maneras de evaluar entonces nuestro amor, el que decimos manifestar a Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. Esposo o esposa, si tú dices ser cristiano y amar a Dios, pero eres un maltratador en tu hogar, el amor que dices tener a Dios y el cristianismo que dices tener queda en tela de juicio. Ten cuidado, que de pronto te estás yendo por el camino torcido y te estás engañando a ti mismo. Ten cuidado con ello. Si dices amar a Dios, pero no honras a tus hermanos en la iglesia, no amas a tus hermanos, ¿cuál amor dices tener entonces al Señor? Si el Señor Jesucristo lo dijo, amaos los unos a los otros y demostraréis que sois mis discípulos, dijo el Señor. Ustedes son mis discípulos, dijo el Señor en el Evangelio, si se aman los unos a los otros. Y dijo después, amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Puedo demostrar estas señales? Son invitaciones que el Señor nos hace en esta mañana a través de su palabra para que nos evaluemos. ¿Cómo está nuestro balance de nuestro amor como cristianos que decimos ser entonces de acuerdo a esta enseñanza?
Que el Señor nos corrija y nos redarguya a cada uno. Y nos muestre qué debemos corregir, qué debemos mejorar. Pidamos ayuda, pidamos consejos, pidamos oración para mejorar si me doy cuenta que estoy fallando en esto. No te quedes solo, porque solo no puedes. Pide oración, pide consejo, pide ayuda en la iglesia, a tus pastores, a tus hermanos. Pide ayuda. Pero mejoremos y procuremos hacer lo que el Señor está pidiendo en esta mañana. Que lo amemos, pero de la forma como Él lo pide. Vamos a orar entonces y darle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por esta invitación que nos hace para que recordemos de qué manera tú pides ser amado, Señor. Y esas señales que nos muestra tu palabra, en las cuales podemos evaluar esta gran verdad para no seguir autoengañándonos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, como siempre lo pedimos, a mejorar, a crecer, a cambiar, a ser corregidos. Perdona nuestros pecados, porque sé que muchas veces hemos pecado, Señor, y no te hemos amado como tú deseas ser amado. Ayúdanos a amar a nuestras esposas. Ayuda a las esposas a amar a sus esposos. Ayuda a los padres a amar a sus hijos. Ayuda a los hermanos a que nos amemos los unos a los otros. Ayúdanos a los que aún somos hijos a amar a nuestros padres. En todo este orden que la Biblia nos muestra, para que así realmente podamos mostrarle a nuestro Señor que le amamos también a Él. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestros pecados, porque muchas veces no lo hacemos, Señor. Nos cargamos por nuestros errores, por nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestra carne nos pone tropiezo en esto que estamos meditando en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Empodéranos con tu Espíritu para dejar las cosas que hacen que este mandamiento no lo podamos cumplir, Señor. Muéstranos qué debemos mejorar, qué debemos soltar y en qué debemos pedir ayuda para poder poner por obra este mandamiento, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Encomiendo en tus manos este día, Señor, una vez más, el trabajo que vamos a realizar cada uno de nosotros. Danos sabiduría para hacer el trabajo que hoy hemos planeado. Líbranos del mal y el peligro a los lugares donde vamos a ir. Danos la provisión para este día, para este resto de días de esta semana. Bendecimos la provisión que das a nuestros hogares. Bendecimos la provisión que has dado a nuestra iglesia, que estás dando. Bendecimos esa provisión, Señor, y te damos gracias. Líbranos del mal y el peligro y danos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.